Capítulo 3. Lo primero de lo que me acuerdo después de aquello es de una especie de pesadilla en el curso de la cual veía ante mí una extraña y terrible claridad roja, atravesada por barras negras. Parecía oír voces confusas, semejantes al aullido del viento o al ruido de la caída del agua de una cascada. El terror confundía mis impresiones. Luego noté que alguien me cogía, me incorporaba de un modo mucho más suave que hasta entonces lo hiciera nadie conmigo, y me sostenía en aquella posición, con la cabeza apoyada, no sé si en una almohada o en un brazo. 5 minutos después, las nubes de la pesadilla se disiparon, y me di cuenta que estaba en mi propio lecho, y que la luz roja era el fuego de la chimenea del cuarto de niño. Era de noche. Una bujía ardía en la mesilla. Bessie estaba a los pies de la cama, con una vasija en la mano, y un señor sentado a la cabecera se inclinaba hacia mí. Sentí una inexplicable sensación de alivio, de protección y de seguridad al ver que aquel caballero era un extraño a la casa. Separé mi mirada de Bessie, cuya presencia era menos desagradable que me lo hubiera sido, por ejemplo, la de Miss Abbott, y la fijé en el rostro del caballero. Le reconocí. Era Mr. Lloyd, un boticario a quien mi tía solía llamar cuando alguien de la servidumbre estaba enfermo. Para ella y para sus niños avisaba al médico siempre. —¿Qué? ¿Sabes quién soy? —me preguntó Mr. Lloyd. Pronuncié su nombre y le tendí la mano. Él la estrechó, sonriendo, y dijo: «Vaya, vaya, todo va bien». Luego encargó a Bessie que no me molestasen durante la noche y dio alguna otra instrucciones complementarias. Dijo después que volvería al día siguiente y se fue con gran sentimiento mío. Mientras estuvo sentado junto a mí, yo sentía la impresión de que tenía un amigo a mi lado, pero cuando salió y la puerta se cerró tras él, un gran abatimiento invadió mi corazón. Dijérase que la habitación se había quedado a oscuras. —¿No tienes ganas de dormir, Miss Jane? —preguntó Bessie con inusitada dulzura. Apenas me atreví a contestarle, temiendo que sus siguientes palabras fuesen tan violentas como las habituales. —Probaré a dormir —dije únicamente—. ¿Quiere usted algo de comer o beber? No, Bessie, muchas gracias. Entonces voy a acostarme, porque son más de las 12. Si necesita algo durante la noche, llámeme. Aquella extraordinaria amabilidad me animó a preguntarle: ¿Qué pasa, Bessie? ¿Estoy enferma? Se desmayó usted en el cuarto rojo, pero esté segura de que pronto se pondrá bien. Y se fue a la habitación de la doncella, que estaba contigua. Le oí decirle: «Venga a dormir conmigo en el cuarto de niños». Sara no quisiera por nada del mundo estar sola esta noche con esa pobre pequeña. Temo que se muera. Dios sabe lo que habrá visto en el cuarto rojo. La señora esta vez ha sido demasiado severa. Sara la acompañó. Ambas se acostaron y durante media hora estuvieron cuchicheando antes de dormirse. Yo únicamente pude entender retazos aislados de su conversación, por lo que solo saqué en limpio la esencia del objeto de la charla. Vio una aparición de blanco, y detrás de ella un enorme perro negro. 3 golpes en la puerta de la habitación. Una luz en el cementerio de la iglesia. Y cosas por el estilo. Se durmieron al fin. El fuego y la bujía se apagaron. Pasé toda la noche en un temeroso insomnio. Mis ojos y mis oídos y mi cerebro estaban invadidos de un miedo terrible. De un miedo como solo los niños pueden sentir. Con todo, ninguna enfermedad grave siguió aquel incidente del cuarto rojo. El suceso me produjo únicamente un trauma nervioso, que aún hoy repercute en mi cerebro. Sí, señora Reed, a usted le debo bastantes sufrimientos mentales. Pero la perdono,
porque sé que ignoraba usted lo que hacía y que cuando me sometí a aquella tortura pensaba corregir mis malas inclinaciones. Al día siguiente ya me levanté y estuve sentada junto al fuego de nuestro cuarto, envuelta en un mantón. Físicamente me sentía débil y quebrantada, pero mi mayor sufrimiento era un inmenso abatimiento moral, un abatimiento que me hacía prorrumpir en llanto silencioso. Intentaba enjugar mis lágrimas, pero inmediatamente otras inundaban mis mejillas. Sin embargo, tenía motivos para sentirme feliz. La señora Reed había salido con sus niños en coche. Abbott estaba en otro cuarto, y Bessie, según se movía de aquí para allá arreglando la habitación, me dirigía de vez en cuando alguna frase amable. Tal cosa constituía para mí un paraíso de paz. Acostumbrada como me hallaba a vivir entre continuas reprimendas y frases desagradables. Pero mis nervios se hallaban en un estado tal que ni siquiera aquella calma podía apaciguarla. Bessie se fue a la cocina y volvió trayéndome una tarta en un plato de china de brillantes colores, en el que había pintada un ave del paraíso enguirnaldada de pétalos y capullos de rosa. Aquel plato despertaba siempre mi más entusiasta admiración, y repetidas veces había solicitado la dicha de poderlo tener en la mano para examinarlo, pero tal privilegio me fue denegado siempre hasta entonces. Y he aquí que ahora aquella preciosidad se hallaba entre mis rodillas, y que se me invitaba cordialmente a comer en el delicado pastel que contenía. Mas aquel favor llegaba, como otros muchos, ardientemente deseados en la vida, demasiado tarde. No tenía ganas de comer la tarta y las flores y los plumajes del pájaro me parecían aquel día extremadamente deslucidos. Bessie me preguntó si quería algún libro, y esta palabra obró sobre mí como un enérgico estimulante. Le pedí que me trajese en la biblioteca los viajes de Gulliver. Yo los leía siempre con deleite renovado, y me parecían mucho más interesantes que los cuentos de hadas. Habiendo buscado en vano los enanos de los cuentos entre las campánulas de los campos, bajo las setas y entre las hiedras que decoraban los rincones de los muros antiguos, había llegado hacía tiempo en mi interior a la conclusión de que aquella minúscula población había emigrado de Inglaterra, refugiándose en algún lejano país. Y como Lilliput y Brobdingnag eran, en mi opinión, partes tangibles de la superficie terrestre, no dudaba que algún día, cuando fuera mayor, podría, haciendo un largo viaje, ver con mis propios ojos la casita de los liliputienses, sus arbolitos, sus minúsculas vacas y ovejas y sus diminutos pájaros, y también los maizales del país de los gigantes, altos como bosques, los perros y los gatos grandes como monstruos, y los hombres y mujeres del tamaño de los toros. No obstante, ahora tenía en mis manos aquel libro, tan querido para mí, y mientras pasaba sus páginas y contemplaba sus maravillosos grabados, todo lo que hasta entonces me causaba siempre tan infinito placer, me resultaba hoy turbador y temeroso. Los gigantes eran descarnados espectros, los enanos malévolos duendes, y Gulliver un desolado vagabundo, perdido en aquellas espantables y peligrosas regiones. Cerré el libro y lo coloqué sobre la mesa, al lado de la tarta intacta. Bessie había terminado de arreglar el cuarto, y abriendo un cajoncito lleno de espléndidos retales de tela y satén, se disponía a hacer un gorrito más para la muñeca de Georgiana. Mientras lo confeccionaba, comenzó a cantar. En aquellos lejanos días, hubo cuánto tiempo atrás. Le había oído a menudo cantar lo mismo y me agradaba mucho. Bessie tenía, o me lo parecía, una voz muy dulce, pero entonces yo creía notar en su acento una tristeza indescriptible. A veces, absorta en su trabajo, cantaba el estribillo muy bajo, muy lento.
cuánto tiempo atrás. Y la melodía sonaba con la dolorosa cadencia de un himno funeral. Luego pasaba a cantar otra balada, y ésta era ya francamente melancólica. Mis pies están cansados y mis miembros rendidos. Qué áspero es el camino, qué empinada la cuesta. Pronto las tristes sombras de una noche sin luna cubrirán el camino del pobre niño huérfano. Oh, ¿por qué me han mandado tan lejos y tan solo, entre los campos negros y entre la grises roca? Los hombres son muy duros. Solamente los ángeles velan por los tristes pasos del pobre niño huérfano. Y he aquí que sopla, suave, la brisa de la noche. Ya en el cielo no hay nubes y las estrellas brillan, porque Dios, bondadoso, ha querido ofrecer protección y esperanza al pobre niño huérfano. ¿Acaso caeré cruzando el puente roto, o me hundiré en las ciénagas siguiendo un fuego fatuo? Pero entonces el buen Padre de las alturas recibirá el alma del pobre niño huérfano. Y aun cuando en este mundo no haya nadie que me ame, y no tenga ni padres ni hogar a que acogerme, no ha de faltar, al fin, en el cielo, un hogar ni el cariño de Dios al pobre niño huérfano. Bessie, cuando acabó de cantar, me dijo: «Miss Jane, no llore». Era como si hubiese dicho al fuego: «No quemes». Pero ¿cómo podía ella adivinar mi sufrimiento? Mr. Lloyd acudió durante la mañana. «Ya levantada, ¿eh? ¿Qué tal está?» Bessie contestó que ya me hallaba bien. «Hay que tener mucho cuidado con ella. Ven aquí, Jane. Te llamas Jane, ¿verdad? Jane, ¿verdad?» «Sí, señor. Jane Eyre». «Bueno, dime, ¿por qué llorabas? ¿Te ocurre algo?» «No, señor». «Quizá llore porque la señora no le ha llevado en coche con ella», sugirió Bessie. «Seguramente no. Es demasiado mayor para llorar por tales minucias». Yo protesté de aquella injusta imputación diciendo: «Nunca he llorado por esas cosas. No me gusta salir en coche. Lloro porque soy muy desgraciada». «Oh, señorita», exclamó Bessie. El buen boticario pareció quedar perplejo. Yo estaba en pie ante él, mientras me contemplaba con sus pequeños ojos grises, no muy brillantes, pero sí perspicaces y agudos. Su rostro era anguloso, aunque bien formado. Me miró detenidamente y me preguntó: «¿Qué sucedió ayer?» «Se cayó», se apresuró a decir Bessie. «¿Cómo que se cayó? Cualquiera diría que es un bebé que no sabe andar. No puede ser. Esta niña tiene lo menos 8 o 9 años». «Es que me pegaron», dije, dispuesta a dar una explicación del suceso que no ofendiera mi orgullo de niña mayor. «Pero no me puse mala por eso», añadí. Mr. Lloyd tomó un polvo de rapé de su tabaquera. Cuando lo estaba guardando en el bolsillo de su chaleco, sonó la campana que llamaba a comer a la servidumbre. «Váyase a comer», dijo a Bessie al oír la campana. «Yo, entre tanto, leeré algo a Jane hasta que usted vuelva». Bessie hubiese preferido quedarse, pero no tuvo más remedio que salir, porque la puntualidad en las comidas se observaba con extraordinaria rigidez en Gateshead Hall. «¿Qué es lo que te pasó ayer?», preguntó Mr. Lloyd cuando Bessie hubo salido. «Me encerraron en un cuarto donde había un fantasma y me tuvieron allí hasta después de oscurecer». El boticario sonrió, pero a la vez frunció el entrecejo. «¡Qué niña eres! ¡Un fantasma! ¿Tienes miedo a los fantasmas?» Sí, era el fantasma del señor Reed, que murió en aquel cuarto. Ni Bessie ni nadie se atreve a ir a él por la noche. Y a mí me dejaron allí sola y sin luz. Es una maldad muy grande y que nunca perdonaré». «¡Qué bobada! ¿Y es por eso por lo que te sientes tan desgraciada? ¿Tendrías miedo allí ahora, que es de día?» «No, pero por la noche sí. Además, soy desgraciada.
Muy desgraciada, por otras cosas. ¿Qué cosas? Dímela. Yo hubiera deseado de todo corazón explicársela, y sin embargo, me resultaba difícil contestarle con claridad. Los niños sienten, pero no saben analizar sus sentimientos, y si logran analizarlos, en parte, no saben expresarlos con palabras. Temerosa, sin embargo, de perder aquella primera y única oportunidad que se me ofrecía de aliviar mis penas narrándolas a alguien, di, después de una pausa, una respuesta tan verdadera como pude, aunque poco explícita en realidad. Soy desgraciada porque no tengo padre, ni madre, ni hermanos ni hermanas. Pero tienes una tía bondadosa y unos primitos. Yo callé un momento, luego insistí. Pero John me pega, y mi tía me encierra en el cuarto rojo. El señor Lloyd sacó otra vez su caja de rapé. ¿No te parece que esta casa es muy hermosa?, dijo. ¿No te agrada vivir en un sitio tan bonito? Pero la casa no es mía, y Abbott dice que tengo menos derecho que estar aquí que una criada. Bah, no es posible que no te encuentres a gusto. Si tuviera dónde ir, me iría muy contenta, pero no podría hacerlo hasta que sea una mujer. ¿Acaso puedas? ¿Quién sabe? ¿No tiene otros parientes, además de la señora Reed? Creo que no, señor. ¿Tampoco por parte de tu padre? No lo sé. He preguntado a la tía y me ha respondido que tal vez tenga algún pariente pobre y humilde, pero que no sabe nada de ellos. Si lo tuvieras, ¿te gustaría irte con él? Reflexioné. La pobreza desagrada mucho a las personas mayores, y con más motivo a los niños. Ellos no tienen ni idea de lo que sea una vida de honrada y laboriosa pobreza, y ésta la relacionan siempre con los andrajos, la comida escasa, la lumbre apagada, los modales groseros y los vicios censurables. La pobreza entonces era para mí sinónimo de degradación. No me gustaría vivir con pobres, fue mi respuesta. Aunque fuesen amables contigo. Yo no comprendía cómo personas humildes podían ser amables. Además, hubiera tenido que acostumbrarme a hablar como a ellos, adquirir sus modales, convertirme en una de aquellas mujeres pobres que yo veía cuidando de los niños y lavando la ropa a la puerta de la casa de Gateshead. No me sentí lo bastante heroica para adquirir mi libertad a tal precio. Así pues, dije, no, tampoco me gustaría ir con personas pobres, aunque fueran amables conmigo. ¿Tan miserables piensas que son esos parientes tuyos? ¿A qué se dedican? ¿Son trabajadores? No lo sé. La tía dice que si tengo algunos, deben ser unos pordioseros, y a mí no me gustaría ser una mendiga. ¿No te gustaría ir a la escuela? Volví a reflexionar. Apenas sabía lo que era una escuela. Bessie solía hablar de ella como de un sitio donde las muchachas se sentaban juntas en banco y donde había que ser muy correctos y puntuales. John Reed odiaba el colegio y renegaba de su maestro, pero las inclinaciones de John Reed no tenían por qué servirme de modelo. Y si bien lo que Bessie contaba acerca de la disciplina escolar, basándose en los informes suministrados por la hija de la familia, donde estuviera colocada antes de venir a Gateshead, era aterrador en cierto modo. Otros datos proporcionados por ella y obtenidos de aquellas mismas jóvenes me parecían considerablemente atractivos. Bessie solía hablar de cuadritos de paisajes y flores que aquellas jóvenes aprendían a hacer en el colegio, de canciones que cantaban y música que tocaban, de libros franceses que traducían. Todo aquello me inclinaba a emularlas. Además, estar en la escuela significaba cambiar de vida, hacer un largo viaje, salir de Gateshead, cosas que resultaban en gran manera atrayentes. Me gustaría ir a la escuela, fue pues la contestación que di como resumen de mis pensamientos. Bueno, ¿quién sabe lo que puede ocurrir?, dijo Mr. Lloyd. Y agregó, al salir, como hablando consigo mismo.
La niña necesita cambio de aire y de ambiente. Sus nervios no se hallan en buen estado. Bessie volvía del comedor y al mismo tiempo sentimos el rodar de un carruaje sobre la arena del camino. ¿Es su señora?, preguntó el boticario. Quisiera hablar con ella antes de irme. Bessie le invitó a pasar al comedorcito. En la entrevista que Mr. Lloyd tuvo con mi tía, supongo, por el desarrollo ulterior de los sucesos, que él recomendó que me enviasen a un colegio, y que la resolución fue bien acogida por ella. Así lo deduje de una conversación que una noche mantuvo Abbott con Bessie en nuestro cuarto, cuando yo estaba ya acostada y, según ellas, creían dormida. La señora quedará encantada de librarse de una niña tan traviesa y de tan malos instintos, que no hace más que maquinar maldades, decía Abbott, quien al parecer debía de tenerme por un Guy Fawkes en ciernes. Aquella misma noche, en el curso de la charla de las dos mujeres, me enteré por primera vez que mi padre había sido un humilde pastor, que mi madre se casó con él contra la voluntad de sus padres, quienes consideraban al mío como muy inferior a ellos, de que mi abuelo, enfurecido, se negó a ayudar a mi madre ni con un chelín, de que mi padre había contraído el tifus visitando a los enfermos pobres de la ciudad, fabril donde estaba situado su curato, y de que se lo contagió a mi madre, muriendo los dos en el intervalo de un mes. Bessie, oyendo aquel relato, suspiró y dijo: «La pobrecita Jane es digna de compasión, ¿verdad, Abbott?» «Si fuese una niña agradable y bonita», repuso Abbott, «sería digna de lástima. Pero un renacuajo como ella no inspira compasión a nadie». «No mucha, es verdad», convino Bessie. «Si fuera tan linda como Georgiana, las cosas sucederían de otro modo». «Oh, yo adoro a Georgiana», dijo la vehemente Abbott. «Qué bonita está con sus largos rizos y sus ojos azules. Y esos colores tan hermosos que tiene. ¿Parecen pintadas? Ay, Bessie, me apetecería comer liebre». «También a mí, pero con un poco de cebolla frita». «Venga, vamos a ver lo que hay». Y salieron. De mi conversación con el señor Lloyd y de la mencionada charla entre Miss Abbott y Bessie, deduje que se aproximaba un cambio en mi vida. Esperaba en silencio que ocurriese, con un vivo deseo de que tanta felicidad se realizara. Pero pasaban los días y las semanas. Mi salud se iba restableciendo y no se hacían nuevas alusiones al asunto. Mi tía me miraba con ojos cada vez más severos. Apenas me dirigía la palabra, y desde los incidentes que he mencionado, procuraba ahondar cada vez más la separación entre sus hijos y yo. Me había destinado un cuartito para dormir sola. Me condenaba a comer sola también, y me hacía pasar todo el tiempo en el cuarto de niños, mientras ellos estaban casi siempre en el salón. No hablaba nada de enviarme a la escuela, pero yo presentía que no había de conservarme mucho tiempo bajo su techo. En sus ojos, entonces más que nunca, se leía la extraordinaria aversión que yo le inspiraba. Elisa y Georgiana obraban sin duda en virtud de instrucciones que recibieran. Me hablaban lo menos posible. John me hacía burla con la lengua en cuanto me veía, y una vez intentó pegarme, pero yo me revolví con el mismo arranque de cólera y rebeldía que causara mi malaventura la otra vez, y a él le pareció mejor desistir. Se separó, abrumándome a injurias y diciendo que le había roto la nariz. Yo le había asestado, en efecto, en esta prominente parte de su rostro, un golpe tan fuerte como mis puños me lo permitieron. Y cuando noté que ello le lastimaba, me preparé a repetir mis arremetidas sobre su lado flaco. Pero él se apartó, y fui a contárselo a su mamá. Le oí comenzar a exponer la habitual acusación. «¡Esa asquerosa de Jane!» y siguió diciendo que yo me había tirado a él como una gata,
pero su madre le interrumpió. «No me hables de ella, John. Ya te he dicho que no te acerques a ella. No quiero que la tratéis ni tu hermanas ni tú. No es digna de tratar con vosotros». Sin pensarlo casi, grité desde las regiones donde me hallaba desterrada. «Ellos son los indignos de tratarme a mí». La señora Reed era una mujer bastante voluminosa, pero al oírme, subió las escaleras velozmente. Se precipitó como un torbellino en el cuarto de jugar, me zarandeó contra las paredes de mi cuchitril y con voz enfática e imperiosa me conminó a no pronunciar ni una palabra más en todo lo que quedaba de día. «¿Qué diría el tío si viviese?», fue mi casi voluntaria contestación. Y escribo casi voluntaria, porque aquel día las palabras me brotaban de la boca de una manera espontánea, como si me la dictasen en mi interior una fuerza desconocida que yo fuese incapaz de dominar aunque lo hubiera pretendido. «¿Eh?», dijo mi tía, y en la mirada, habitualmente fría, de sus ojos grises, se transparentaba algo parecido al temor. Soltó mi brazo y me contempló como si dudara en decidir si yo era una niña o un demonio. Continué. «Mi tío está en el cielo y sabe todo lo que usted hace y piensa, y también papá y mamá. Todos ellos saben cómo me maltrata usted y las ganas que tiene de que me muera». Mi tía logró recuperar su presencia de espíritu. Me abofeteó y se fue sin decir palabra. Bessie llenó esta laguna sermoneándome durante más de una hora y asegurándome que no creía que hubiese una niña más mala que yo bajo la capa del cielo. Yo me sentía inclinada a creerla, porque aquel día solo surgían en mi alma sentimientos rencorosos. Había transcurrido noviembre, diciembre y la mitad de enero. Las fiestas de Navidad se celebraron en la casa como de costumbre. Se enviaron y se recibieron muchos regalos, y se organizaron muchas comidas y reuniones. De todo ello yo estuve, por supuesto, excluida. Todas mis diversiones pascuales consistían en presenciar cómo se peinaban y componían diariamente Georgiana y Elisa, para bajar a la sala vestidas en brillantes muselinas y encarnadas seda, y después en escuchar el sonido del piano o del arpa que tocaban abajo, en asistir al ir y venir del mayordomo y el lacayo, y en percibir el entrechocar de los vasos y tazas y el murmullo de las conversaciones cuando se abrían o cerraban las puertas del salón. Si me cansaba de este entretenimiento, me volvía al solitario y silencioso cuarto de jugar. Pero de todos modos, yo, aunque estaba muy triste, no me sentía desgraciada. De haber sido Bessie más cariñosa y haber accedido a acompañarme, habría preferido pasar las tardes sola con ella en mi cuarto, a estar bajo la temible mirada de mi tía, en un salón lleno de caballeros y señoras. Pero Bessie, una vez que terminaba de arreglar a sus jóvenes señoritas, solía marcharse a las agradables regiones del cuarto de criados y de la cocina, llevándose la luz por regla general. Entonces me sentaba al lado del fuego, con mi muñeca sobre las rodillas, hasta que la chimenea se apagaba, mirando de cuando en cuando en torno mío para convencerme de que en el aposento no había otro ser más temible que yo. Cuando ya no quedaba de la lumbre más que el rescoldo, me desvestía presurosamente, a tirones, y huía del frío y de la oscuridad, refugiándome en mi cuartucho. Me llevaba siempre allá a mi muñeca. El corazón humano necesita recibir y dar afecto, y no teniendo objeto más digno en que depositar mi ternura, me consolaba acariciando y amando a aquella figurilla, andrajosa y desastrada, como un espantapájaros en miniatura. Aún recuerdo con asombro cuánto ponía en mi pobre juguete, cuánto cariño ponía en mi pobre juguete. Nunca me dormía si no era con mi muñeca entre mis brazos, y cuando la senté a mi lado y creía que estaba segura y calentita, era feliz pensando que mi muñeca lo era también.
Pasaban largas horas, o me lo parecía, antes de que se disolviese la reunión. A veces resonaban en la escalera los pasos de Bessie, que venía a buscar su dedal o sus tijeras, o a traerme algo de comer, un pastel o un bollo de manteca. Se sentaba en el lecho mientras yo comía, y al terminar, me arreglaba la ropa de la cama, me besaba y decía: «Buenas noches, Miss Jane». Cuando era amable conmigo, Bessie me parecía lo más bello, lo más cariñoso y lo mejor del mundo, y deseaba ardientemente que nunca volviera a reprenderme, a tratarme mal o a no hacerme caso. Bessie Lee debía ser, si mi memoria no me engaña, una muchacha inteligente, porque era muy ingeniosa para todo y tenía grandes dotes de narradora. Al menos, así la recuerdo yo, a través de los cuentos que nos relataba. La evoco como una joven delgada, de cabello negro, ojos oscuros, bellas facciones y buena figura. Pero tenía un carácter variable y caprichoso, y era indiferente a todo principio de justicia o de moral. Fuera como fuese, ella era la persona a quien más quería de las de la casa. Llegó el 15 de enero. Eran las 9 de la mañana. Bessie había salido a desayunar. Elisa estaba poniéndose un abrigo y un sombrero para ir a un gallinero de que ella misma cuidaba, ocupación que le agradaba tanto como vender los huevos al mayordomo y acumular el importe de sus transacciones. Tenía marcada inclinación al ahorro, y no solo vendía huevos y pollos, sino que también entablaba activos tratos con el jardinero, quien por orden de la señora Reed compraba a su hija todos los productos que ésta cultivaba en un cuadro del jardín reservado para ella: semillas y retoños de plantas y flores. Creo que Elisa hubiera sido capaz de vender su propio cabello si creyera capaz de sacar de la operación un beneficio razonable. Guardaba sus ahorros en los sitios más desconcertantes, a lo mejor en un trapo o en un trozo de papel viejo. Pero después, en vista de que a veces las criadas descubrían sus escondrijos, Elisa optó por prestar sus fondos a su madre, a un interés del 50 o 60%, y cada trimestre cobraba con rigurosa exactitud sus beneficios, llevando con extremado cuidado en un pequeño libro las cuentas del capital invertido. Georgiana, sentada en una silla alta, se peinaba ante el espejo, intercalando entre sus bucles flores artificiales y otros adornos de los que había encontrado gran provisión en un cajón del desván. Yo estaba haciendo mi cama, ya que había recibido perentorias órdenes de Bessie de que la tuviese arreglada antes de que ella regresase. Bessie solía emplearme como una especie de segunda doncella del cuarto de jugar, y a veces me mandaba quitar el polvo, limpiar el cuarto, etc. Después de hacer la cama, me acerqué a la ventana y comencé a poner en orden varios libros de estampas y algunos muebles de la casa de muñecas que había en el alféizar. Pero habiéndome ordenado secamente Georgiana, de cuya propiedad eran la sillita y espejito y los minúsculos platos y copas, que no tocara sus juguetes, interrumpí mi ocupación, y a falta de otra mejor, me dediqué a romper las flores de escarcha con que el cristal de la ventana estaba cubierto, para poder mirar a través del vidrio el aspecto del paisaje, quieto y como petrificado bajo la helada invernal. Desde la ventana se veían el pabellón del portero y el camino de coches, y precisamente cuando yo arranqué parte de la floración de escarcha que cubría con una película de plata el cristal, vi abrirse las puertas y subir un carruaje por el camino. Lo miré con indiferencia. A Gateshead venían coches frecuentemente, y ninguno traía visitantes que me interesaran. El carruaje se detuvo frente a la casa. Oyóse sonar la campanilla, y el recién llegado fue recibido. Pero yo no hacía caso de ello,
porque mi atención estaba concentrada en un pajarillo famélico que intentaba picotear en la desnuda rama de un cerezo próximo a la pared de la casa. Los restos del pan y la leche de mi desayuno estaban sobre la mesa. Abrí la ventana, cogí unas migajas y las estaba colocando en el borde del antepecho cuando interrumpió Bessie. ¿Qué está haciendo usted, señorita Jane? ¿Se ha lavado las manos y la cara? Antes de contestar, me incliné sobre la ventana otra vez, a fin de colocar en sitio seguro el pan del pájaro, y cuando hube distribuido las migajas en distintos lugares, cerré los batientes y repliqué: «Aún no, Bessie. Acabo de terminar de limpiar el polvo». «¡Qué niña! ¿Qué estaba usted haciendo? Está usted encarnada. ¿Por qué tenía la ventana abierta?» No necesité molestarme en contestarle, pues Bessie tenía demasiada prisa para perder tiempo en oír mis explicaciones. Me condujo al lavabo, me dio un enérgico, aunque afortunadamente breve restregón de manos y cara con agua, jabón y una toalla, y me peinó con un áspero peine, y enseguida me dijo que bajase al comedorcito de desayunar. Hubiera deseado preguntarle el motivo y saber si mi tía estaba allí o no, pero Bessie se había ido y cerrado la puerta del cuarto. Así pues, bajé lentamente. Hacía cerca de 3 meses que no me llamaban a presencia de mi tía. Confinada en las habitaciones de los niños, el comedorcito, el comedor grande y el salón eran para mí regiones vedadas. Antes de entrar en el comedor, me detuve en el vestíbulo, intimidada y temblorosa. En aquella época de mi vida, los castigos injustos que recibiera habían hecho de mí una infeliz cobarde. Durante 10 minutos titubeé. Ni me atrevía a volver a subir, ni me atrevía a entrar en donde me esperaban. El impaciente sonido de la campanilla del comedorcito me decidió. No había más remedio que entrar. ¿Qué querrán de mí?, me preguntaba, mientras con ambas manos intentaba abrir el picaporte que resistía mis esfuerzos. ¿Quién estará con la tía? ¿Una mujer o un hombre? Al fin, el picaporte giró, y erguida sobre la alfombra, divisé algo que a primera vista me pareció ser una columna negra, recta, angosta, en lo alto de la cual un rostro deforme era como una esculpida carátula que sirviese de capitel. Mi tía ocupaba su sitio habitual junto al fuego. Me hizo signo de que me aproximase y me presentó al desconocido con estas palabras. «Aquí tiene la niña de quien le he hablado». Él, porque era un hombre y no una columna como yo pensara, me examinó con inquisitivos ojos grises, bajo sus cejas espesas, y dijo con voz baja y solemne: «Es pequeña aún. ¿Qué edad tiene?» «10 años». «¿Tantos?», interrogó dubitativo. Siguió examinándome durante varios minutos. Al fin me preguntó: «¿Cómo te llamas, niña?» «Jane Eyre, señor». Y le miré. Me pareció un hombre muy alto, pero ha de considerarse que yo era muy pequeña. Tenía las facciones grandes y su rostro y todo su cuerpo mostraban una rigidez y una afectación excesiva. «¿Y qué, Jane Eyre? ¿Eres una niña buena?» Era imposible contestar afirmativamente, ya que el pequeño mundo que me rodeaba sostenía la opinión contraria. Guardé silencio. Mi tía contestó por mí, con un expresivo movimiento de cabeza, agregando: «Nada más lejos de la verdad, señor Brookhurst». Muy disgustado de saberlo. «Vamos a hablar un rato, ella y yo». Y abandonando la posición vertical, se instaló en un sillón frente al de mi tía y me dijo: «Ven aquí». Crucé la alfombra y me paré ante él. Ahora que su cara estaba al nivel de la mía, podía vérsela mejor. ¡Qué nariz tan grande! ¡Y qué boca! ¡Y qué dientes tan salientes y enormes! «No hay nada peor que una niña mala», me dijo.
¿Sabes a dónde van los malos después de morir? Al infierno, fue mi pronta y ortodoxa contestación. ¿Y sabes lo que es el infierno? Un sitio lleno de fuego. ¿Y te gustaría ir a él y abrasarte? No, señor. ¿Qué debes hacer entonces para evitarlo? Medité un momento y di una contestación un tanto discutible. Procurar no estar enferma para no morirme. ¿Y cómo puedes estar segura de no enfermar? Todos los días mueren niños más pequeños que tú. Hace un par de días, nada más, que he acompañado al cementerio a un niño de 5 años. Pero era un niño bueno, y su alma estará en el cielo ahora. Es de temer que no se pueda decir lo mismo de ti, si Dios te llama. No sintiéndome lo suficientemente informada para aclarar sus temores, me limité a suspirar y a clavar la mirada en sus inmensos pies, deseando vivamente marcharme de allí cuanto antes. Espero que ese suspiro te salga del alma y que te arrepientas de haber obrado mal con tu bondadosa bienhechora. ¿Mi bienhechora? Pensé. Todos dicen que mi tía es mi bienhechora. Si lo es de verdad, una bienhechora resulta una cosa muy desagradable. ¿Rezas siempre por la noche y por la mañana? Continuó mi interlocutor. Sí, señor. ¿Lees la Biblia? A veces. ¿Y qué te gusta más de ella? Me gustan las profecías, el libro de Daniel, el de Samuel, el Génesis, y una parte del Éxodo y algunas de los Reyes y las Crónicas, y Job y Jonás. ¿Y los Salmos? ¿Te gustan? No, señor. Qué extraño. Yo tengo un niño más pequeño que tú, que ya sabe 6 salmos de memoria, y cuando se le pregunta si prefiere comer pan de higos o aprender un salmo, responde: aprender un salmo. Los ángeles cantan salmos y yo quiero ser un ángel. Y entonces se le dan 2 higos para recompensar su piedad infantil. Los salmos no son interesantes, contesté. Eso prueba que eres una niña mala y debes rogar a Dios que cambie tu corazón, sustituyendo el de piedra que tienes por otro humano. Ya iba yo a preguntarle detalles sobre el procedimiento a seguir durante la operación de cambiarme de víscera, cuando la señora Reed me mandó sentar y tomó la palabra. Señor Brockhurst, creo haberle indicado en la carta que le dirigí hace 3 semanas que esta niña no tiene el carácter que yo desearía que tuviese. Me agradaría que, cuando se halle en el colegio Lowood, las maestras la vigilen atentamente y procuren corregir su defecto más grave, la tendencia a mentir. Ya lo sabes, Jane, es inútil que intentes embaucar al señor Brockhurst. Por mucho que hubiera deseado agradar a mi tía, frases como aquella, frecuentemente repetidas, me impidían hacerlo. En este momento en que iba a emprender una nueva vida, ya ella se encargaba de sembrar por adelantado aversión y antipatía en mi camino. Me veía transformada ante los ojos del señor Brockhurst en una niña embustera. ¿Cómo remediar semejante calumnia? De ningún modo, pensaba yo, mientras trataba de contener las lágrimas que acudían a mis ojos. El mentir es muy feo en una niña, dijo el señor Brockhurst, y todos los embusteros irán al lazo de fuego y azufre. No se preocupe, señora, ya hablaré con las profesoras y con la señorita Temple para que la vigilen. Deseo, siguió mi tía, que se la eduque de acuerdo con sus posibilidades, es decir, para ser una mujer útil y humilde. Durante las vacaciones, si usted lo permite, permanecerá también en el colegio. Tiene usted mucha razón. La humildad es grata a Dios, y aunque desde luego es una de las características de todas las alumnas de Lowood, ya me preocuparé de que la niña se distinga entre ellas por su humildad. He estudiado muy profundamente los medios de humillar el orgullo humano, y hace pocos días que he tenido una evidente prueba de mi éxito. Mi segunda hija, Augusta, estuvo visitando la escuela con su madre, y al regreso exclamó: «¡Qué pacíficas son las niñas de Lowood, papá!
con el cabello peinado sobre las orejas, sus largos delantales y sus bolsillos en ellos. Casi parecen niñas pobres. Miraban mi vestido y el de mamá, como si nunca hubieran visto ropas de seda. Así me gusta, dijo mi tía. Aunque hubiese buscado por toda Inglaterra, no hubiera encontrado un sitio donde el régimen fuera más apropiado para una niña como Jane Eyre. Conformidad, señor Brookhurst. Conformidad es lo primero que yo creo que se necesita en la vida. La conformidad es la mayor virtud del cristiano, y todo está organizado en Lowood, de modo que se desarrolla esa virtud. Comida sencilla, vestido sencillo, cuartos sencillos, costumbres activas y laboriosas. Tal es el régimen del establecimiento. Bien, entonces quedamos en que la niña será admitida en el colegio Lowood y educada con arreglo a su posición y posibilidad en la vida. Sí, señora, será acogida en mi colegio, y confío en que acabará agradeciendo a usted el gran honor que se le dispensa. Entonces se la enviaré cuanto antes, porque le aseguro que deseo librarme de la responsabilidad de atenderla, que comienza a ser demasiado pesada para mí. Lo comprendo, señora, lo comprendo. Bien, tengo que irme ya. Pienso volver a Broadhurst Hall de aquí a 1 o 2 semanas, ya que mi buen amigo, el arcediano, no me dejará marchar antes. Escribiré a Miss Temple que va a ser enviada al colegio una nueva niña para que no ponga dificultades a su admisión. Buenos días. Buenos días, señor Brockhurst. Mis saludos a su señora, a Augusta y a Theodore, y al joven Brockhurst. De su parte, gracias. Niña, toma este libro. ¿Ves? Se titula Manual del Niño Bueno, y debes leerlo con interés. Sobre todo las páginas que tratan de la espantosa muerte repentina de Martha G., una niña traviesa, muy amiga de mentir. Y después de entregarme aquel interesante tomo, el señor Brockhurst volvió a su coche y se fue. Mi tía y yo quedamos solas. Ella cosía y yo la miraba. Era una mujer de unos 36 o 37 años, robusta, de espalda cuadrada y miembro vigoroso, más bien baja y, aunque gruesa, no gorda, con las mandíbulas prominentes y fuertes, las cejas espesas, la barbilla ancha y saliente, y la boca y la nariz bien formada. Bajo sus párpados brillaban unos ojos exentos de toda expresión de ternura. Su cutis era oscuro y mate, su cabello áspero y su naturaleza sólida como una campana. No estaba enferma jamás. Dirigía la casa despóticamente, y sólo sus hijos se atrevían a veces a desafiar su autoridad. Yo, sentada en un taburete bajo, a pocas yardas de su butaca, la contemplaba con atención. Tenía en la mano el libro que hablaba de la muerte repentina de la niña embustera, y cuanto había sucedido, cuanto se había hablado entre mi tía y el señor Brockhurst, me producía un amargo resentimiento. Mi tía levantó la vista de la labor, suspendió la costura y me dijo: «Vete de aquí, márchate al cuarto de jugar». No sé si fue mi mirada lo que la irritó, pero el caso era en que su voz había un tono de reprimida cólera. Me levanté y llegué hasta la puerta, pero de pronto me volví y me acerqué a mi tía. Sentía la necesidad de hablar. Me había herido injustamente y era necesario devolverle la ofensa. ¿Pero cómo? ¿De qué manera podría herir a mi adversaria? Concentré mis energías y acerté a articular la siguiente brusca interpelación. No soy mentirosa. Si lo fuera, le diría que la quiero mucho, y sin embargo, le digo francamente que no la quiero. Me parece usted la persona más mala del mundo, después de su hijo John. Y este libro puede dárselo a su hija Georgiana. Ella sí que es una embustera y no yo. La mano de mi tía continuaba inmóvil sobre la costura. Sus ojos me contemplaban fríamente. ¿Tienes algo más que decir?, preguntó en un tono de voz más parecido al que se emplea para tratar con un adulto
que al que es habitual para dirigirse a un niño. La expresión de sus ojos y el acento de su voz excitaron aún más mi aversión hacia ella. Temblando de pies a cabeza, presa de una ira incontenible, continué. Me alegro de no tener que tratar más con usted. No volveré a llamarla tía en mi vida. Nunca vendré a verla cuando sea mayor. Y si alguien me pregunta si la quiero, contestaré contándole lo mal que se ha portado conmigo y la crueldad con que me ha tratado. ¿Cómo te atreves a decir eso? ¿Que cómo me atrevo? Porque es verdad. Usted piensa que yo no siento ni padezco y que puedo vivir sin una pizca de cariño, pero no es así. Me acordaré hasta el día de mi muerte de la forma en que me mandó que me encerrasen en el cuarto rojo, aunque yo le decía, tenga compasión, tía, perdóneme. Y lloraba y sufría infinitamente. Y me castigó usted porque su hijo me había pegado sin razón. Al que me pregunte le contaré esa historia tal como fue. La gente piensa que usted es buena, pero no es cierto. Es usted mala. Tiene un corazón muy duro y es una mentirosa. Usted sí que es una mentirosa. Al acabar de pronunciar esta frase, mi alma comenzó a expandirse, exultante, sintiendo una extraña impresión de independencia y de triunfo. Era como si unas ligaduras invisibles que me sujetaran se hubieran roto, proporcionándome una inesperada libertad. Y había causa para ello. Mi tía parecía anonadada. La costura se había deslizado de sus rodillas. Sus manos pendían inertes y su faz se contraía como si estuviese a punto de llorar. Estás equivocada, Jane. Pero, ¿qué te pasa? ¿Cómo tiemblas así? ¿Quieres un poco de agua? No, no quiero. ¿Deseas algo? Te aseguro que no te quiero mal. No es verdad. Ha dicho usted al señor Brockhurst que yo tenía mal carácter, que era mentirosa. Pero yo diré a todos en Lowood cómo es usted y lo que me ha hecho. Tú no entiendes de estas cosas, Jane. A los niños hay que corregirles sus defectos. Pero yo no tengo el defecto de mentir, grité violentamente. Vamos, Jane, cálmate. Anda, vete a tu cuarto y descansa un poco, queridita mía. No quiero descansar, y además no es verdad que sea queridita suya. Mándeme pronto al colegio, que no quiero vivir aquí. Te enviaré pronto. En efecto, dijo en voz baja mi tía, y recogiendo su labor salió de la estancia. Quedé dueña del campo. Aquella era la batalla más dura que librara hasta entonces, y la primera victoria que consiguiera en mi vida. Permanecí en pie sobre la alfombra, como antes el señor Brockhurst, y gocé por unos momentos de mi bien conquistada soledad. Me sonreí a mí misma y sentí que mi corazón se dilataba de júbilo. Pero aquello no duró más de lo que duró la excitación que me poseía. Un niño no puede disputar ni hablar a las personas mayores en el tono que yo lo hiciera sin experimentar después una reacción depresiva y un remordimiento hondo. Media hora de silencio y reflexión me mostraron lo locamente que había procedido y lo difícil que se hacía mi situación en aquella casa donde odiaba a todos y era de todos odiada. Había saboreado por primera vez el néctar de la venganza y me había parecido dulce y reanimador. Pero después, aquel licor dejaba un regusto amargo, corrosivo, como si estuviera envenenado. Poco me faltó para ir a pedir perdón a mi tía, mas no lo hice, parte por experiencia y parte por sentimiento instintivo de que ella me rechazaría con doble repulsión que antes, lo que hubiera vuelto a producir una exaltación turbulenta de mis sentimientos. Era preciso ocuparme en algo mejor que hablar airadamente, sustituir mi sentimiento de sombría indignación por otro más plácido. Cogí un libro de cuentos árabes y comencé a leer, pero no sabía lo que leía. Me parecía ver mis propios pensamientos en las páginas que otras veces se me figuraban tan maravillosas. Abrí la puerta vidriera del comedorcito. Los arbustos estaban desnudos y la escarcha,
no quebrada aún por el sol, reinaba sobre el campo. Me cubrí la cabeza y los brazos con la falda de mi vestido, y salí a pasear por un rincón más apartado del jardín, pero no encontré placer alguno en aquel lugar. Con sus árboles silenciosos, sus peñas caídas y las hojas secas, que arrancadas por el viento de otoño, permanecían todavía pegadas al suelo húmedo. El día era gris y el del cielo opaco. Color de nieve, caían copos de vez en cuando sobre la helada pradera. Allí estuve largo rato, pensando en que no era más que una pobre niña desgraciada, y preguntándome incesantemente: ¿qué haré? ¿Qué haré? Oí de pronto una voz que me llamaba: «Miss Jane, venga a almorzar». Era Bessie. Yo lo sabía bien, pero no me moví. Sentí avanzar sus pasos por el sendero. «¡Qué traviesa es usted!», dijo. «¿Por qué no acude cuando la llaman?». La presencia de Bessie, por contraste con mis amargos pensamientos, me pareció agradable. Después de mi victoria sobre mi tía, el enojo de la niñera no me preocupaba mucho. Ceñí, pues, su cintura con mis brazos y dije: «Bessie, no seas regañona». Aquel impulso había sido más espontáneo y cariñoso que los acostumbrados en mí, y le agradó. «¡Qué niña tan rara es usted!», me dijo mirándome. «¿Saben que van a llevarla al colegio?». Asentí. «¿Y no le apena separarse de su pobre Bessie?». ¿Qué importo yo a Bessie? Bessie se pasa la vida regañándome. «Porque es usted muy arisca, muy huraña, muy tímida. Debía ser más decidida». «¿Para qué? ¿Para recibir más golpes?». «Qué tontería. Pero es verdad, de todos modos, que estará usted mejor fuera de aquí. Mi madre me dijo, cuando vino a verme la semana pasada, que no le gustaría estar en el lugar de usted. En fin, voy a darle buenas noticias». «No lo creo». «¿Cómo que no? ¿Por qué me mira así?». «Pues sí, la señora y los señoritos han salido a tomar el té fuera de casa, y usted y yo lo tomaremos juntas. Voy a cocer para usted un bollito en el horno, y luego me ayudará a preparar su equipaje. La señora quiere enviarla al colegio de aquí a 1 o 2 días, y tiene usted que recoger lo que piense llevarse. Bessie, prométeme no reñirme durante el tiempo que pase en casa». «Bueno, pero usted acuérdese de ser una niña buena y de no tener miedo de mí. No se sobresalte cuando yo empiece a hablarle. Es una cosa que me ataca los nervios». «No volveré a temerte, Bessie. Además, pronto habré de temer a otras personas». «Si usted hace ver que les teme, esas personas se disgustarán con usted». «Como tú, Bessie». «No, como yo no. Yo soy la persona que más la quiere de todos». «Pero no lo demuestras». «¿Cómo habla de esa manera? Es usted muy atrevida». «Lo soy porque me voy a marchar pronto de aquí, porque...». Iba a explicarle mis triunfos sobre la señora Reed, pero lo pensé mejor y guardé silencio. «¿Y se alegra usted de abandonarme?». «No, Bessie. Precisamente ahora me disgusta más que antes el separarme de ti». «Precisamente ahora, ¿eh? ¿Con qué frescura lo dice? Hasta sería capaz de no darme un beso si se lo pidiera. Puede que me contestara que precisamente ahora no». «Sí, quiero besarte, sí», repuse. «Baja la cabeza». Bessie se detuvo. Nos abrazamos estrechamente y la seguí hasta la casa, muy satisfecha. La tarde transcurrió en paz y armonía. Por la noche, Bessie me relató uno de sus cuentos más encantadores y cantó para mí una de sus canciones más lindas. Hasta en una vida tan triste como la mía, no faltaba alguna vez un rayo de sol.